Bien, entonces vamos a ver las abstracciones parallel y task. ¿Qué pasa con eso? Bueno, aquí viene, entonces al terminar esta sesión, ustedes van a poder usar parallel para paralelizar tareas, descomponer un problema usando dividida en serás, pero el enfoque yo ya se los expliqué a ustedes. ¿Qué utilizamos para dividir una regla? ¿Qué fue lo que usamos? B. Los índices. Sí. ¿De acuerdo? Que le dije que la versión secuencial va desde 0 hasta n. La versión paralela pues toma la mitad o toma un cuarto, bueno, lo que necesite. ¿Sí me siguen ahí? Entonces vamos a hacer división lógica, es decir, por índices. Nunca partan una estructura de datos. ¿Por qué no les digo que no la partan? Físicamente puedes decir que saco un arreglo y lo parto hacia la mitad. Por la complejidad computacional. Sí, porque la complejidad computacional pasamos de O de 1 a O de n. ¿Te imaginas metiendo lo de n en cada llamada? Mejor deje eso secuencial, no tiempo. O de mejor de los casos. No porque es n medios, o sea, el costo de partir una regla a la mitad es n medios. Partirlo a la mitad es n medios, resoso de n. Imagínense en cada llamado estar metiendo de n, eso le sube al cuadrado. Bien. Es en el mejor de los casos. O de pues, bueno, si se acuerdan. Entonces, pues imagínense un algoritmo que yo lo puedo hacer uno de n y paralelizando termino haciendo el 9n cuadrado, pues es mejor rápido. O de n versus n cuadrado, ¿con qué me quedo mejor? Con n, deje eso secuencial, no ponga joder, ¿sí? Entonces, ahí está la cosa. Entonces, ¿cierto? La suma par, en este caso, miren qué estamos haciendo. Tenemos un arreglo. ¿Por qué no usamos listas en este caso? ¿Por qué estamos usando arrays? A ver, ¿se acuerdan? Lo dije hace. ¿Por qué eso? Porque las listas concatenan, o sea, las listas lo que hacen es pegar, en cambio los arrays son accesos directos a memoria. Las listas no, son acceso que es como se va expandiendo. Exactamente, el acceso a una posición de un array cuesta O de 1, pero un acceso a una posición de una lista puede costar O de n. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer todas las posiciones para poder encontrar una específica. ¿Sí lo entendieron ahí? Sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí calculamos la mitad, ¿cierto? Y luego, ¿qué hicimos? Hicimos la llamada con la primera mitad y luego con la segunda mitad. ¿Cuántas particiones hicimos? 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Estamos usando var, entonces, bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Ahora, ya no nos vamos a preocupar de hilos ni nada de esas cosas. Vamos a utilizar la abstracción paralel que nos ofrece el paquete común. Tienen que darle import common punto guión bajo, ¿vale? Para poder usar eso. Entonces, ¿qué pasa? Sencillamente llamamos a parallel. Parallel, ¿qué va a hacer? Va a recibir la función y nos va a devolver el resultado. Ya parallel internamente hace todo. El start y el join. Él ya se encarga. ¿Sí? Entonces, usted sencillamente invoca parallel. Cuando invoca parallel, ya le devuelve aquí los resultados. Y sencillamente, si usted suma la mitad de un arreglo y suma la otra mitad de un arreglo, y si suman esos dos resultados que obtiene. Y completa Pues la suma total. ¿Sí? Pues sí. Pues tiene un arreglo de 1000, suma los primeros 500, lo guarda en un valor, suma los otros 500, lo suma en otro valor y suma eso, pues ¿qué obtiene? ¿Bien? ¿Ya queda? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tipo tiene paralel? Paralel que recibe. ¿Qué está recibiendo paralel? Las dos mitades. Pero está recibiendo el llamado de la función. ¿Sí lo ven aquí? No. Recibe la función. Recibe dos funciones y ¿qué me devuelve? Los dos resultados de la función. Donde S1 es el resultado del primer llamado y S2 es el resultado del segundo llamado. ¿Cierto? Entonces, si suma set tarda t milisegundos en la entrada, ¿cuánto esperarías que tarde en la versión con 2 núcleos? En el caso ideal. T medios. ¿Y 4? T cuartos. Pero sabemos que eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí la abstracción paralel. Paralel, ¿qué me recibe? Me recibe dos tareas, o sea, dos llamados de función. La tarea A devuelve tipo A y la tarea A devuelve tipo B. Y al final, ¿qué nos va a devolver? Tipo A, tipo B. ¿Sí me siguen ahí? Como es la misma función, pues sus dos van a ser iguales. ¿Qué nos devuelve la suma? Un entero. Entonces, ¿qué nos va a devolver paralel? Un entero.
Ahora, Parallel evalúa E1 en paralelo y devuelve la pareja B1, B2, que son los resultados de los dos llamados. El valor, bueno, para ser más rápido, si hay múltiples núcleos, las subtareas son suficientemente grandes. Y si hay un solo núcleo, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo correcto, pero no aceleramos? Bueno, ahorita conseguir un computador que tenga un solo núcleo, pues bueno, es muy difícil, ¿sí? ¿Y cuál es la observación? Parallel es una primitiva que nos provee el curso. Yo se la estoy dando en la librería Common. No me vayan a usar nada más, ¿vale? No quiero ver ni Future, no quiero ver Concurrent, no quiero ver nada de eso. Quiero ver es Parallel o Task. Parallel es una primitiva que provee. Entonces, por debajo usa ahí los de la JVM que vimos en la versión 9, pero nos oculta ¿qué? El Start y el Join. Parallel lo hace por nosotros. Profe, yo tengo una pequeñísima pregunta. Bueno, Si se supone que nosotros estamos usando la JVM, Java, por ejemplo, ¿podría darnos esta herramienta también? O... sí. Por eso viene como es una librería de Java, no es Scala. Sí, porque el 3 de seriedad. Ya. Realmente estamos usando el 3 de Java. Ya. Si no, pues que la sintaxis de Scala nos permite hacerlo de esta manera. Y ya les voy a mostrar por qué. Resulta que, miren el caso de Parallel. Secuencial sería, haga la primera y luego haga la segunda. ¿Cómo nos daría con Parallel? E1 y E2 y que hay un costo del join. O sea que no siempre va a ser la mitad. ¿Por qué qué? Hacer el join pues, secuencial, o sea, el join nos cuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con dos núcleos cae más o menos a 2t, pero la forma del código es casi la misma que la versión. ¿Por qué casi? Porque hay un tiempo que ¿qué? Que tenemos que hacer ¿qué? La parte secuencial. Entonces, ¿aquí qué pasa? Miren aquí una cosa. Miren que esa flechita, ¿qué significa? ¿Se acuerdan de la flecha? Ahora en la clase 2. Evaluación por nombre, paso por referencia. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que pasarlos por referencia, ¿por qué? ¿Se acuerdan de evaluación por valor? Se evaluaba antes de llamar. Entonces no tiene sentido evaluar la función antes de llamarla. ¿Vale? Por eso se pasa ¿con qué? Con la flechita. Entonces, si hiciera sin eso, ¿cierto? Se evalúa antes de entrar al Parallel. Entonces ya se evalúan secuencialmente y Parallel solo recibe los dos valores calculados. Eso no nos sirve para nada. Y ahora, con el argumento se evalúa dentro del Parallel. En el hilo Parallel recibimos la receta para calcular E1 y no su valor. ¿Por qué es evaluación por nombre? ¿Y evaluación por nombre cuándo se evalúa? Muchachos, cuando se necesita. Un muchacho vio esto hace como 10 meses y se acuerda. Bien, entonces vamos a ver la norma P. No, son muchachos. Yo le hablé hace como 20 minutos de eso. ¿Sí? Y ojo que yo tengo una preocupación en la cabeza y estoy relajado. Entonces, no, pues obvio, pues tengo que ver si sacaron plata de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un vector, ¿cierto? ¿Y cómo es la norma P? Por ejemplo, la norma 2, ¿qué es? Sumar los cuadrados y sacarle raíz cuadrada. ¿Cuál sería la norma 3? Sume los cubos y sáquele raíz cúbica. La norma 4, ¿qué sería? Sume lo elevado a la 4 y sáquele norma y sáquele raíz cuarta. Saben que la raíz es básicamente 1 sobre el valor, ¿no? Es el inverso. Bien, entonces, esta es la versión secuencial. Entonces la versión secuencial, este es el power, ¿cierto? Eso es una manera de sacar power, ¿listo? Es una manera de sacar raíz cuadrada. Esto es una fórmula matemática, pero le saca la raíz, ¿listo? La raíz P. ¿Me siguen ahí? O sencillamente pueden hacer mat.pow del número, coma, 1 dividido sobre P. También funciona. ¿Listo? Esto es lo mismo que tener mat.pow de x, 1 sobre P. ¿Listo? Sino que este es más preciso porque 1 sobre P a veces da una ¿cómo es que se llama? ¿Uno continuo? ¿Cómo es que se llama eso cuando un continuo? Periódico. Y no lo saca bien. Esto sí lo saca bien. Porque evita los periódicos. ¿Vale? Esta es esto es una equivalencia matemática para sacar una raíz. ¿Listo? No discutamos eso. Entonces, la suma recursiva. Entonces, la suma recursiva, miren aquí que la vamos a hacer con recursión de cola. ¿Por qué tenemos recursión de cola? ¿Tenemos qué? ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es la condición de parada. ¿Y qué devuelve? El caso base. El caso base, ¿qué devuelve? El acumulador. ¿Se acuerdan del acumulador? No, muchachos, ¿qué van a hacer en ese examen? Muchas veces el examen va a estar lleno de preguntas, vea, y esto que hace. Sí, pero es que no sé, yo particularmente lo tengo muy No sentado. tan literal, es que te lo tomas muy literal. O sea, ahí lo que está haciendo simplemente es
Cuando lo haces normal, busca hasta la última condición y empieza a resolver y adelante hacia atrás. Y hasta que no se resuelve todo, no entrega el resultado. Lo cual, para o sea, si se hace para el mismo es ineficiente. Ahora, ¿por qué es más eficiente utilizarlo por este lado? Porque a medida que va haciendo los llamados, va ejecutándose. Y cuando se cumple, pero ya el acumulador completo. Y además que esto solo genera un marco de pila, no genera n marcos de pila. ¿Sí se acuerdan de la recursión lineal? ¿Cuál es el problema? Sí, señor. Que nos puede dar este overflow. Si yo coloco aquí un array muy grande, eso le va a dar este overflow. Por eso es que utilizamos recursión de cola. Y eso es lo que les va a pasar en el proyecto. ¿Sí? Que el proyecto pues, se les piden pruebas grandes. Entonces, pues, si utilizan recursión lineal, ¿qué va a pasar? Que va a morir de hambre. Si eso se muere de hambre. ¿Sí? Bueno, y la norma P, pues básicamente es power de suma al segmento divide 1 sobre P. Entonces, muchachos, esta es la forma secuencial de hacerlo. Básicamente vamos sumando 1 por 1. ¿Sí me siguen acá? Desde la posición S hasta la posición P. ¿Me siguen ahí? Posición inicial versus posición final. ¿Me siguen ahí? Esa es la suma secuencial. Entonces, y aquí tenemos la versión utilizando paralelo, pero haciéndolo solo por mitad. ¿Qué pasa? Calculo que la mitad. Y luego, ¿qué hago acá? Hago paralelo del primer segmento y del segundo y ya. Y luego, ¿qué hago? Sumo y lo elevo a la 1 sobre P. ¿Sí lo piden ahí? Sencillamente utilizo paralelo y envío los dos segmentos y ya. El primer segmento va desde ¿dónde? Desde 0 hasta n medios. ¿Y el otro dónde va? Desde m hasta el final, que es el tamaño m. Bien, ¿me siguen ahí? Bien. Y ahora vamos a tener algo que se llama el umbral. Esta es una de las cosas más interesantes de paralelo. Resulta que, muchachos, yo podría optar, en lugar de dividirlo en 2 apenas, yo puedo dividirlo en muchos más. Pero voy a aceptar es hasta un tamaño mínimo. En el libro colocan 10.000, ¿vale? Pues eso es por el autor, pero eso es un hallazgo empírico. Yo decirles qué tamaño es el mejor para umbral depende de hacer benchmarking, que es lo que vamos a hacer la próxima clase. El benchmarking nos permite saber qué tanto ganamos. O sea, toma los tiempos de ejecución y podemos saber si una versión paralela es mejor que la otra. Y una de las tantas cosas que podemos modificar es el umbral. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, ¿qué pasa acá? Miren que cuando T menos S es menor que el umbral, ¿qué significa que T menos S sea menor que el umbral? Si T es el índice inicial y S es el índice final, ¿qué nos está midiendo T menos S? El tamaño del arreglo. Entonces, cuando el tamaño del segmento sea menor que el umbral, hágalo de forma secuencial, porque es mejor así. ¿Me siguen ahí? Ahora, en otro caso, ¿qué está haciendo? Calcula la mitad y luego, ¿qué hace? ¿Llama? ¿A quién? A paralelo. ¿Me siguen ahí? Llama a paralelo. Al llamar a paralelo, pues se está generando 2 hilos. Y esos 2 hilos luego generan otros 2 hilos. Nos va a generar este tipo de árbol que ustedes ven acá. El primero va a ser desde 0 hasta n. Entonces, ¿qué pasa? 0 hasta n medios. Luego de 0 hasta ¿dónde? N cuarto, n medios, n cuartos, 3 n cuartos. Y así puede seguir dividiendo. ¿Cuándo lo hace de forma secuencial? Cuando ya el tamaño del arreglo sea menor que ¿qué? Que el umbral. La clave es el umbral. Hay 2 formas de dividir que vamos a ver las próximas 2 sesiones. Una es por umbral y otra es por profundidad. Aquí la profundidad del árbol es 1, o sea que generamos 2 hilos. Con profundidad 2 generamos 4. Con profundidad 3, 8. Entonces hay que tener cuidado porque si generamos muchos hilos podemos tener overhead. ¿Qué es overhead? Mi procesador tiene 8 núcleos. ¿Cuánto es lo máximo que puede hacer el tiempo? 8 tareas al tiempo. Si ustedes le piden más de eso, él empieza a intercalar. Entonces piensen a ver latencias. Lo que ustedes vieron en sistemas operativos, no sé si se acuerdan. ¿Ah? ¿Están viendo? ¿Y ya vieron planificación de procesos? Bueno, cuando vean planificación de procesos van a darse cuenta que lo que hace el kernel es cuando está usted ejecutando algo y van a haber momentos en que está esperando lectura en disco, lo que sea. Entonces yo puedo aprovechar el espacio y meter otra tarea hecha. Esa es la intercalación. En pocas palabras, ya el profe o la profe les explicará pues ya con
los lujos de detalles que tiene eso, pero en forma seca es así, ¿listo? Ya le explicarán pues que eso existe pues unas condiciones, de que hay que tener en cuenta el estado de la CPU, bueno, eso tiene una amalgama de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay dos nodos azules, entonces aquí viene lo más interesante con respecto al umbral, pero es que necesitamos benchmarking. Umbral pequeño hace demasiados hilos, lo que nos introduce overhead. Y un umbral muy grande, pues realmente no estamos aprovechando paralelismo. ¿Cómo nos damos cuenta del umbral óptimo? Ya toca hacer benchmarking para saber cómo nos va mejor, ¿vale? Toca hacer benchmarking, modificando el umbral, ¿sí? Bien, muchachones, ¿eso? ¿Me siguen ahí? ¿Todo está bien? ¿Is this everything fine? ¿Tienen preguntas, sentimientos, comentarios? ¿Todo está bien? Bien. Umbral muy pequeño, demasiadas llamadas a paralel, el overhead, y umbral muy grande, pocas tareas. Y vamos a hablar de la abstracción task. Cuando tenemos paralel solo nos toma 2 o 4, la implementación tiene hasta 4, ¿sí? Pero igual, para 4 tareas, ¿qué nos tocaría hacer? Un paralel dentro de ¿qué? De otro paralelo. De otro paralelo. Y si queremos hacer 8, otro paralelo adentro. Entonces eso se vuelve impráctico, ¿sí? Resulta que quisiéramos lanzar un número de tareas arbitrario. Para eso vamos a utilizar task, que aquí la vemos. Task nos va a recibir una sola tarea y lanza un hilo. Pero hay que tener en cuenta que con task nos toca hacer join. Controlamos el join. Y eso tiene una responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Esta es la clave. El join va a ser que esperar a que finalice el hilo. Y aquí viene algo. Observen aquí una cosa. Aquí tenemos lanzando 4 hilos con task. Miren aquí qué pasó. Join, join, join y join. ¿Sí lo ven ahí? Join espera que el hilo termine y el valor. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo justo después de T1 coloco T1.join? ¿Qué consecuencia habría? Si justamente después de T1 pongo T1.join, ¿qué consecuencia tiene eso? El resto de cosas tomaría un valor incorrecto. No, siempre te va a dar correcto sin importar el orden que lo des. O sea, digamos, no hay problema con eso. Eso está garantizado que se hace bien. Pues tomaría el T1 y luego ya. Tampoco. De nuevo, T1.join espera a que el hilo termine antes de continuar. Si yo después de T1 colocase T1.join, ¿qué consecuencia hay? Bloquear la ejecución del resto. Bloquea la ejecución del resto. ¿Y eso qué implicación tiene? Que no se en paralelo porque pues realmente bloquea todas las tareas son bloqueantes. Exactamente, eso es lo que se consigue. Si ustedes colocan aquí T1.join, él tiene que esperar que T1 termine. Luego lanza T2 y ponen T2.join, ¿qué pasa? Toca esperar. Entonces en el examen usualmente coloco una pregunta así. Ahora coloco un código con task y les pregunto, ¿esto se hace paralelo o se hace secuencial? ¿De qué depende? Del join. Regla general, el join siempre tiene que ir en dónde? Al final. ¿Sí? Si ustedes colocan el join antes de, no, están teniendo problemas con el paralelismo. Entonces, las tareas antes de join, si hicieras T1.join antes de serializarías el código. Y tenemos estas dos posibles implementaciones de paralelo. Yo les pregunto a ustedes, la A es correcta y la B no, está marcada en rojo. ¿Por qué creen que la B no es correcta? Miren muy bien. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda? El orden del join. El orden del join. Miren que que está haciendo aquí. Join. ¿Qué consecuencia tiene que yo la tarea 2, la tarea B le diga join aquí? ¿Qué va a suceder? Primero termina B y luego hace A. No hay paralelización. Miren que aquí sí la hay. Porque cuando hace el join. Al final. Al final. La clave son los joins al final. Siempre al final. ¿Sí? O cuando estrictamente ya necesiten el valor. El join se debe hacer cuando yo ya necesite ese valor. Pero entonces, profe, si llega un punto en el que se necesita el valor antes de que el resto corra, ya no. Ya depende del problema. O sea, es Vicus el problema. pero ¿sí me entienden a qué me refiero? Sí, digamos que si usted forzadamente tiene que colocar el join antes, eso es un punto de parada, no puedes paralizar ahí. Ya depende del problema. ¿Sí? Digamos, la respuesta mía es depende del problema. Y vamos a ver las próximas 2 sesiones que hay problemas que pueden paralizar fácil
unos sí y otros no. Entonces, muchachos, aquí está pues la versión correcta, la versión incorrecta. Entonces, lanzar tareas es barato. ¿Qué es lo que cuesta? El join. Colocar los join al final, no pegados al task. Eso es como el aconsejo que dan ahí. Y aquí viene la estimación de Monte Carlo, que es el ejemplo final que tiene estos slides. Ya estos son ejercicios que les dejo propuestos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? Resulta que hay un experimento que se llama el experimento de las agujas del bufón. Resulta que usted en un cuadrado puede colocar un círculo de radio 1 y usted empieza a lanzar agujas dentro del cuadrado de forma aleatoria. La relación entre el número de agujas que caen en el círculo versus el total es pi. Es una forma de estimar pi. O sea, el número de agujas que caen aquí versus el total. Porque van a haber agujas que van a caer por fuera del círculo. O sea, en estas 4 zonas. ¿Sí me siguen ahí? Así se estima pi. Ese se llama es el experimento de agujas del bufón. En el siglo XVII, Buffon, que era un matemático, estimó pi así. En un círculo empezó a tirar agujas de forma aleatoria y se encontró que la relación entre el total de agujas que caían en el círculo versus el total era 3.14. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí adentro cae entre pi veces agujas que en los laterales. Y así puede estimar pi. ¿Sí? Es una de las cosas interesantes que tiene la matemática. Entonces, pi es igual al número de aciertos dividido ¿qué? N. Y aquí está la función iterativa. ¿Qué hace la función iterativa? Empieza a lanzar puntos aleatorios, random, pues nos genera un número aleatorio, entre 0 y 1, y empieza a lanzar de forma aleatoria. Solamente tenemos que mirar cuántas agujas quedaron dentro del círculo. ¿Cómo nos damos cuenta si un objeto está dentro del círculo? Muchachos, si x al cuadrado más y al cuadrado es menor que 1. ¿Ya? Sí. Porque el círculo está centrado en 0, ¿vale? Sí. Y bueno, y tenemos el estilo de recursión de qué? Utilizando ¿qué? Parábola. Ya lo hacemos en 4 hilos. ¿Por qué se puede hacer de esta manera? Porque los experimentos son ¿qué? Independientes. O sea, usted no depende de un experimento para hacer otro. Porque usted ¿qué está haciendo? Está lanzando hojas de forma aleatoria. Es lo mismo que 4 personas lanzaran de forma aleatoria. ¿Sí me siguen ahí? O sea, usted puede lanzar y cuando tiene 4 procesos como si 4 personas estuvieran lanzando agujas de forma aleatoria, ¿sí? Al cuadrado. Entonces pues tienen esa situación. Bien. Y pues random pues no tiene problema. Bien. Entonces ahí está el tiempo. ¿Cuánto nos dio el speed up? 1.85 y aquí ¿cuánto nos dio? 3.4. A medida que aumenta el número de hilos, aumenta el costo de los joins, del overhead, de la gestión de hilos. Entonces, a medida que tengan más hilos, el performance tiende a ¿qué? A ser más lento. O sea, el crecimiento es rápido, pero llega un punto en que se estabiliza. Y empieza luego a caer por el overhead. O sea, realmente el número de hilos depende de muchas cosas. Estas ejecuciones se sacaron del libro, ¿vale? Y eso fue en el computador que lo hizo el profesor. Yo no sé qué lo habrá hecho él, si lo hizo en el celular o en el computador de la abuelita. ¿Sí me siguen ahí? Entonces es eso. Entonces, y bueno, ¿qué hicimos el día de hoy? ¿Qué hace Parallel? Evalúa dos expresiones en qué? En paralelo. Paso por nombre es esencial para definir la evaluación por valor y el valor equivalente de 1 a 2 solo cambia con el tiempo. Y tenemos dividencias con umbral. ¿Cuál es el umbral? El tamaño del arreglo que vamos a manejar. ¿Me siguen ahí? Entonces yo esperaría ver esos umbrales en el proyecto. ¿Sí? Bien, y tenemos la estación task. ¿Qué pasa con la estación task? Lanza un cómputo y lo retorna de inmediato. T.join espera el resultado y Parallel se puede construir con task, pero hay que colocar el join en donde. Al final. ¿Me siguen ahí? Bien. Y sin estado. Y por aquí hay unos ejercicios si quieren hacerlos, ¿vale? Aquí hay unas cositas con Parallel y finalmente pues lo que nos conecta con la próxima clase. Bueno, estas diapositivas son nuevas, tengo que actualizar el campus virtual. Entonces lo voy a hacer
Lo iba a hacer ahora, pero estaba, pues como les comentaba, con ese lío que se me presentó. Estoy sorprendido que me haya pasado un caso raro, porque yo creo que esa estafa yo creo que cae cualquiera, ¿o no? Sí, no se da cuenta. No, porque pues, imagínense desde la misma aplicación. O sea, estoy, ¿cómo es que dice? Por fin tengo participación en un evento histórico. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué hicimos el día de hoy? Voy a robarme los apuntes de la clase de la mañana y vamos a hacer algunas anotaciones adicionales para ganar algo de tiempo. Tenemos Parallel y Task. Bien, muchachos, tenemos Parallel y Task. Voy a copiarlo desde acá. ¿En dónde está? Ah, bueno, Parallel y Task, que esto ya está hecho con la IA. Tenemos Parallel y Task. Y vamos a ver qué más podemos sacar. Entonces, vamos a seguir estableciendo por particiones, ¿cierto? Entonces, las particiones, ¿por qué las hacemos? Por índices. Si tenemos índices desde 0 hasta 1000, ¿cómo sería la partición con 2? Y 500. Y en 4, pues sería con 250. Bien, aquí pues está su segmento. ¿Y qué pasa con Parallel? Es una extracción que nos permite hacer, ¿qué? ¿2 o 4? Tareas, ¿vale? Pues la implementación que tiene Common permite hasta 4. Hay Parallel que recibe 4. Aunque no podemos hacer particiones internas, pero siempre en ese orden. Esa abstracción nos da directamente el valor y no es necesario gestionar nada. ¿Quién gestiona los joins? En el caso de Parallel. ¿Quién se encarga de gestionar los joins? ¿Ahí quién se encarga? Cuando hago Parallel, ¿quién gestiona el join? Él mismo. ¿Sí? No hay que hacer nada. Es la más sencilla. Pero es limitada, ¿por qué? Porque solo puedo hacer de 2 en 2 o de 4 en 4. Entonces esto se vuelve impráctico. Y cuando lo tenemos con el umbral, ¿qué pasa con el umbral? Hacemos particiones hasta dónde. Podemos lanzar Parallel y luego el Parallel y Parallel y Parallel. Esto empieza a generar un árbol. ¿Cuándo se detiene esto? ¿Cuándo lo hace secuencial? Cuando el tamaño de la raíz sea ¿qué? ¿Menor que qué? ¿Menor que? 125. O sea, cuando el array tenga tamaño 125, ¿qué hace? ¿Ya lo hace de qué forma? Secuencial. Vamos a darnos cuenta que esa partición es importante. A veces es mejor hacerlo secuencial que paralelo. Cuando ya es muy pequeño, no paralelice, porque lo hace más rápido el secuencial que ponerse a gestionar hilos. Gestionar hilos cuesta. Entonces es más rápido. Y tenemos acá pues la división. Calculamos la mitad. Aquí hay un error, ¿no? Es Fin-Massini. Aquí hay un error, es Fin-Massini. Entonces voy a corregir el error de la mañana. Es Fin-Massini. Dividido 2. Aquí hay un error. Este es más. Entonces, vean que la IA tampoco es tan confiable. Y tenemos la Task. ¿Qué pasa con Task? Podemos lanzar un número arbitrario de tareas, pero ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? ¿Cómo ves? Cuando lanzamos un número arbitrario, cuando queremos lanzar un número arbitrario de tareas, podemos usar task, pero ¿qué nos toca hacer con task? ¿Qué toca hacer de gestión? El join. ¿Y dónde debe ir el join? Al final. ¿Sí? Entonces aquí está. Y bueno, muchachos, entonces esto era lo que les quería mostrar hoy. Esta es la clase 10. Esto era lo que les quería mostrar hoy. Hoy vimos paradigma y concurrencia, luego vimos aspectos de la paralelización y finalmente hablamos de Parallel y Task. Le estaré subiendo entonces el proyecto final ahorita o en la noche y les estaré entonces recuerden el taller 2, porfa, es para el lunes. ¿Listo? Y la otra semana les pongo el taller 3 corto, taller 4 corto y pues ahí ya cumplimos con lo que nos exige el curso. Y muchachos, ya empezó el final de semestre, no subestimen los tiempos. Les doy el proyecto con buen tiempo, ¿vale? Ahí lo más maluco del proyecto que les toca hacer son los informes, ¿vale? Porque pues también en la sustentación puedo preguntarles por el informe. Así lo genere Yepeto, pues tómense la tarea de entender bien qué pasó ahí. Porque les puedo preguntar sobre el informe también. Por ejemplo, les puedo preguntar, ¿cuál es la correctitud de ese algoritmo? Ah, profe, el paso base es tal, ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? Entonces, pues ahí también hago la advertencia de cómo pienso preguntar. Por lo pronto, muchachos, felices fiestas. Nos vemos el otro jueves.